Hola, soy Nathaniel Serebrenik de Encontrario.com y en este capítulo vamos a retomar la historia donde la dejamos, que era el pacto de Bretton Woods y los años posteriores, cómo empezó a hacer agua ese pacto con la aparición del mundo offshore por parte de Londres y sus antiguas colonias. Y en este episodio vamos a hablar de dos posts que hice en el blog. Uno se llama El día en que todo cambió y el otro se llama Los 5 efectos del patrón del oro. Y básicamente son la misma historia y vamos a llegar a ese día en que todo cambió. Y no es que necesariamente un día todo cambió, pero sí se le recuerda la fecha particular. Y hay fechas que marcan la historia y es porque rompen. Y en estos casos nos vamos a referir a un día en que todo cambió y vamos a hablar de dos personajes, Richard Nixon y el expresidente de la Fed, Paul Volcker, que murió este año. También por ahí de atrás está en esta historia Henry Kissinger, detrás de las cortinas. Entonces vamos a hacer un poquito de contexto de qué pasó en los años 60, que fue una época en que se rompieron cantidades de paradigmas. Estados Unidos dejó de ser un acreedor a volverse un deudor y empezaron a pasar temas sociales como Woodstock, el verano del amor, la revolución hippie, el rechazo a la guerra de Vietnam, la continuación y profundización de la Guerra Fría, el aterrizaje en la Luna y el asesinato de Kennedy. Entonces Estados Unidos venía de una década sumamente estable, con presidentes que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial como Eisenhower, y pasa a un nuevo paradigma. Entonces, esos años 50 que tanto habían sido gloriosos, se empieza a sentir como una sociedad en declive. Y Estados Unidos ya era un país que pedía prestado dinero. La guerra de Vietnam había disparado el déficit de una manera muy importante. La Guerra Fría contra la Unión Soviética implicaba un gasto estatal muy grande. Y para disminuir estas tensiones sociales, Lyndon Johnson hace aún más gasto público con The Great Society, la gran sociedad, donde creaba una red social, y esta red social duró básicamente hasta la época Reagan, donde fue desmantelada. Y la propuesta más parecida que ha vuelto a surgir es el Obamacare, que también intentó ser muy criticado por los republicanos, y amanecerá y veremos qué pasa después de este episodio de la pandemia. Entonces, Estados Unidos ya era un país que no tenía suficiente oro para respaldar sus deudas. Contaba con 12 billones de dólares en oro frente a casi 70 billones de dólares de deuda. Y el mundo veía cómo esas inversiones no tenían un respaldo real. Estados Unidos creaba dólares sin respaldo y por lo tanto sentían los otros países que exportaba inflación. Entonces, esta telenovela del final ocurre el día en que Richard Nixon, un 15 de agosto de 1971, dice: Estados Unidos acaba la convertibilidad del oro al dólar. Y esto empezó realmente un par de meses antes, con la gran crisis de balanza de pagos que tuvo el gobierno del Reino Unido bajo el laborista Harold Wilson, y esta devaluación de un 14% de la libra era un rompimiento del pacto de Bretton Woods. Pero los británicos no tenían otra opción que hacerlo. Entonces, viendo que las reglas ya no estaban funcionando, al presidente de Francia, Georges Pompidou, se le ocurre que él debería mandar una fragata a Estados Unidos
a recoger todo lo... Su lógica era que como Estados Unidos había dicho pues que el oro era respaldado por el dólar a $35, pues él ante ese vaivén del dólar pues iba a ir a coger su oro. Curiosamente, esta fórmula ha venido pasando los últimos 3 años en que muchos países han repatriado su oro físico desde bóvedas en Nueva York y Londres a sus países de origen. Entonces, un par de días después los británicos dicen, bueno, si los franceses van por el oro de ellos, pues nosotros también vamos por el nuestro. Y ahí es donde entra Paul Volcker y dice, vamos a acabar con este engendro y no le vamos a dar más oro a nadie. Entonces, con esta decisión muere el mundo de Bretton Woods y Estados Unidos básicamente dice, señores, el dólar ya es su problema, no es el nuestro. Y esto le daba a Estados Unidos la capacidad de crear dólares sin tener ningún pacto monetario con ningún otro país ni con ninguna reserva física de oros. Entonces, literalmente es en ese momento que el dólar se convierte en acto de fe. Como dice el billete, in God we trust, en Dios confiamos. Ese fue el momento. Los efectos no se hicieron esperar. Y estos efectos fue que básicamente empezó la devaluación masiva del dólar, que es el efecto número 1. Cuando Estados Unidos toma esta decisión, el dólar pasa de costar $35 la onza de oro a 90 inmediatamente. 8 años, es decir, de 1971 a 1979, el dólar pasaría de $35 a $455. Y no nos olvidemos que en el 2020 el oro inicia con un valor por onza de casi $1,600 y en este momento se encuentra pisando los 1,700. De manera que es un proceso que continúa de la devaluación del dólar contra el oro. Entra Kissinger en escena. El petróleo se convierte en un refugio de valor. El petróleo desde la Segunda Guerra Mundial se había mantenido muy estable, por debajo de los $10. Y con la decisión de Nixon, el petróleo se dispara de $3 a $15. Encima de eso, 2 años después viene la guerra de Yom Kippur y al final de la década la revolución Yom Kippur y al final de la década la revolución islámica en Irán. Entonces el petróleo termina la década cercano a los $30. En cambios en términos porcentuales fue de un 1000% en cuestión de 8 años. Ese fue el efecto número 2. El efecto número 3 es que la inflación se desata y pasa por todas las materias primas el mismo efecto que pasa con el oro y el petróleo. Entonces, en 1979, la inflación en Estados Unidos llega a un 13.3% anual. Y como era un escenario de inflación alta con muy bajo crecimiento, se conoce como estanflación. Y por eso la gente recuerda a los Estados Unidos como una década perdida, una década que todos quisieran olvidar. Y para acabar con esta inflación, tuvo que volver el mismo Paul Volcker, ya como Ronald Reagan, y subir las tasas de interés. Y le tocó subirlas hasta un 22% anual para acabar con los problemas inflacionarios. Esa estanflación limitó el poder adquisitivo del trabajador americano, el cual hasta el día de hoy no recupera el nivel que tenía en 1973. Pero los salarios básicamente quedaron congelados. La productividad de las empresas americanas explotó en la década de los 80 y el gran beneficiario fue el mundo corporativo, no los empleados. Las reformas de Reagan y Thatcher dinamizaron rápidamente las economías de ambos países. Privatizaron, hicieron limitación del efecto sindical e hicieron una gran apertura mundial. El movimiento libre de capitales se volvió la norma, que era algo que estaba restringido
en el acuerdo de Bretton Woods. Entonces, al morir Bretton Woods, empieza ya la circulación masiva de capitales y empiezan a llegar todos los petrodólares de todos los países exportadores de petróleo, que de repente son millonarios, no tienen en qué invertir en sus países. Entonces todo este dinero pasa por Londres y llega a Nueva York. Y como dice Yanis Varoufakis, exministro de Hacienda de Grecia, dice: los Estados Unidos se convirtió en la gran aspiradora de capital del mundo. Entonces, a punta de capital externo es que Estados Unidos ha financiado su nivel de consumo, que ha disparado el flujo de comercio internacional las últimas 4 décadas. Entonces, todo esto que hemos visto tiene un punto de nacimiento, que es ese momento en 1971 en el que Nixon acaba el patrón del oro. ¿Cómo queda Estados Unidos después de este movimiento? Y el mejor término lo acuñó el expresidente francés Valéry Giscard d'Estaing, que fue presidente de 1974 a 1981. Él decía que Estados Unidos había quedado con un privilegio exorbitante, que la posición de Estados Unidos era tan sólida y tan beneficiosa para ellos que ninguna nación jamás había tenido ese privilegio de poder mantener un déficit fiscal y comercial permanente y aún así recibir toda la plata del mundo para financiarlo. De manera que Estados Unidos podía llevar déficits con impunidad, pues nadie iba a castigar a Estados Unidos. Entonces, lo que muestra es que Estados Unidos ya no le importan los déficits, ya no es ni tema de campaña política, ya la deuda de Estados Unidos crece sin importar que sea republicano, demócrata o independiente, ya es absolutamente inconsecuente. Y lo que pasa es que ahora vivimos un momento de cambio monetario en el que se va a crear una cantidad masiva de deuda y todo el mundo tiene una escasez de dólares y Estados Unidos tiene su privilegio de tener su propia máquina de impresión de dólares y no correr ningún riesgo cambiario ante ningún socio comercial. Entonces, la conclusión de este movimiento es que Estados Unidos se abrió a la globalización con unas reglas de juego completamente a su favor y haciendo que todos los otros dependieran de ellos. Entonces, al desligar el oro del dólar, todos los otros activos se vuelven refugio y sube la propiedad raíz, suben los commodities, suben los metales preciosos y suben los mercados financieros globales. Entonces, ante esa creación masiva de dólares, sube todo lo otro. Es la misma historia que pasa en 2008 y es la misma historia que pasa en 2020. Entonces, en el próximo episodio hablaremos de cómo surge el mundo de los derivados financieros. Muchas gracias. Hasta luego.